Bueno, empezamos ahora el panel La ética y el desafío climático, una ontología de los bosques. Yo me presento brevemente. Soy Concha Roldán y dirijo el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, aquí estoy invitada por ello, bueno, y porque José Ignacio Vesga ya me ha hecho habitual de estos encuentros, lo cual le agradezco un montón porque me permite siempre volver a este marco incomparable y ver muchas caras que ya van siendo caras de amigas y de amigos, ¿no? Entonces digo que estoy un poco invitada por dirigir el Instituto de Filosofía y como presidenta en estos momentos de la Asociación de Ética y Filosofía Política en España. Bueno, me ha hecho un poco el factotum, decía yo, de la mesa, haciéndome moderada e interviniente, y voy a ver si no me convierto, como decía Javier Muguerza, en la moderadora inmoderada. Yo no voy a renunciar a hablar al principio unas pequeñas palabras, sobre todo para recordar, ¿no? Cuando hablamos de ontología, que es lo que hemos puesto en el título, una ontología de los bosques, ¿qué es esto? ¿De qué ontología estamos hablando? Que además es una palabra como en desuso y que solemos ponerle muchas veces en nuestro a priori como tintes más bien negativos. Pero antes de decir mis palabras, quiero presentar brevemente a los intervinientes en la mesa. Tenemos a Antonio Casado, que es profesor en la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social, que hablará a continuación de mi breve introducción. Después intervendrá Cristina de la Cruz, que es profesora en la Universidad de Deusto, en el Departamento de Relaciones Internacionales y Humanidades. Y en tercer lugar intervendrá Carmen Velayos, que es profesora de Ética en la Universidad de Salamanca. Bueno, yo, tal y como les conozco ya desde hace años, me parece que van a intervenir, y lo digo como una pequeña anticipación que luego ellos van a corregir con su discurso. Antonio Casado intervendrá desde la ética aplicada, es decir, que daremos un salto desde un pequeño marco teórico que haré a la ética aplicada. Cristina de la Cruz va a intentar trazar su intervención desde el tema de la interseccionalidad, es decir, cómo interaccionan unos ámbitos con otros. Eso voy a intentar presentar yo también cuando hable de ontología. Y Carmen Velayos va a centrarse propiamente en el cambio climático e intentaremos no olvidarnos que el tema de este año es en especial los bosques, ¿no? Pero como todo está interrelacionado con todo, pues vamos a intentar poner, ya digo, este marco, ¿no? Bueno, brevemente, voy a ver si en 5 o 7 minutitos como mucho les cuento lo que yo quería anticipar, que sería ese marco, ¿qué es ese marco ontológico para hablar de una sostenibilidad, global? Que son como palabras mágicas. Yo siempre digo, agitamos banderolas, pero muchas veces son conceptos vacíos. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué es la globalidad? ¿Qué es la libertad? Muchas veces hablamos de soy libre, no soy libre. ¿Cómo me apela esto a mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Para trazar estas líneas de ese marco ontológico me quiero remontar a los orígenes de la modernidad, a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, porque estoy convencida de que muchos de los conceptos y de los valores, porque si vemos, o sea, los conceptos y los valores son como dos caras de una misma moneda. Entonces estamos aplicando una serie de valores en nuestra filosofía occidental, sobre todo, digámoslo así, porque bueno, esto ha salido ya un poco en el coloquio, ¿no? ¿Existe realmente otra filosofía, otras religiones orientales que tienen quizá otra base para el tema de la sostenibilidad del que estamos hablando? Pues parece que sí, pero nosotros lo vemos más lejano porque el humus del que hemos bebido y del que seguimos bebiendo en la educación
y lo que se nos transmite en las escuelas, si no lo cambiamos, es esto que nosotros hemos también recibido. Yo ya soy más mayor, ya tengo más de 60 años, y a nosotros es que nos lo enseñaron a machamartillo, pero creo que se sigue transmitiendo sin cuestionar. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo digo, voy a hablar de filósofos, de un par de filósofos, un filósofo y una filósofa, porque me gusta también recuperar los nombres de filósofas que parece que no han existido en la historia de la filosofía, porque también la historia de la filosofía que hemos recibido es una historia hecha por varones, para varones, y las mujeres quedamos fuera. No es el caso de esta mesa, que estamos bien representadas, como ven. Entonces, voy a referirme a Leibniz y a Anne Finch Conway. Gottfried Leibniz, que si algunos lo hemos estudiado, ha sido siempre también como encasillado en un par de simplezas. Aquello que transmitió Voltaire, que decía, es que Leibniz es un finalista. ¿Y qué significa ser finalista? Significa que tenemos la nariz para apoyarnos los anteojos en ello. Eso fue una de las simplezas que transmitió Voltaire con respecto a Leibniz, y el tema de la mónada sin ventanas. O sea, Leibniz, y nos quedamos en la mónada sin ventanas. ¿Y qué es eso? A Leibniz se le encasilla en los libros de textos como el racionalista frente a los empiristas. Aquí la primera dicotomía. Resulta que aprendemos que hay unos filósofos que además eran ellos todos varones, se iban pasando el testigo unos a otros, y parece que entró Descartes, que además lo aprendíamos con otra dicotomía, el cuerpo y el alma. Después parece que Descartes le pasa el testigo a Spinoza, Spinoza se lo pasa a Leibniz, parece un partido de fútbol, ¿y quién mete el gol? Pues Kant después, cuando hace su idealismo trascendental. Pero lo que hemos aprendido es una especie de filosofía de manera analítica. Yo siempre digo, recordando a mi maestro Javier Muguerza, que nos dejó ya hace casi 2 años, que hay una parte de la filosofía que tiene que ser analítica, que es fundamental, porque tenemos que escarbar y ver, definir los problemas, ver dónde nos encontramos, y eso es una, digamos, analítica básica, fundamental, pero no la analítica a la que estamos llegando ahora, que parece que es que se queda en eso todo. Es decir, ¿y luego qué pasa? Describimos el problema, lo planteamos mejor de lo que los plantearon nuestros antecesores, pero estamos llegando también, bueno, no voy a ir por ahí, que me llevaría por otros derroteros, el tema de las evaluaciones, que tenemos que evaluarnos en filosofía como si fuéramos las ciencias duras, y publicar en los cuartiles número 1, que esto es lo que yo llamo cucú, cantaba la rana. O sea, ¿qué es lo que significa eso? No podemos ir a una analítica que yo denomino recalcitrante. Tenemos que plantear los problemas, pero sabiendo que la propia realidad no es esa simplificación a la que llegamos. La realidad es compleja. Esa es la ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología es lo que nos constituye, lo que hace la realidad de las cosas. Cuando intentamos explicar esa ontología de las cosas, esa ontología de lo que estábamos diciendo del cambio climático, esa ontología de los bosques, a lo que nos estamos refiriendo es a una propia realidad que es compleja, lo vamos a ver en las intervenciones de mis compañeros, y en la que están, en esa complejidad, están influyendo tanto los aspectos sociopolíticos y económicos. Estamos inmersos también en un liberalismo, en una economía de mercado que tenemos que analizar y desmontar para ver cómo funciona y para poder también defendernos contra esos mecanismos que, si no, actúan con nosotros como un determinismo. Pero ¿ese determinismo existe? Bueno, estamos ahora en el Congreso de Ontología también en San Sebastián, que el tema de este año es determinismo y libertad, ¿no? Pero dentro de esta ontología de lo que nos constituye, hemos aprendido dicotomías.
como decía Descartes, cuerpo, alma, materia, espíritus, y autores como Leibniz y como Conway se les denominaba espiritualistas, los monadológicos, porque en lugar de, en el análisis de lo que existe, llegar a los últimos componentes materiales, hacían de esos componentes de lo que forman la materia un componente espiritual, entre comillas. Entonces, nos parecería algo contradictorio. Pero, ¿qué pasa ahora cuando hablamos del ADN? ¿Es el ADN algo material? Pues cuando Leibniz y Conway hablaban de los últimos componentes de las cosas, de esos componentes, digamos, de las células y de los cuerpos, lo que estaban mostrando es que en el fondo de los cuerpos y de las cosas materiales también hay una información. Ahora, cuando hablamos de información, enseguida se nos desata el hablar de lo que es la información, Internet, los datos, los big data. Leibniz está hablando también de esa información, bueno, él fue un gran matemático también, de esa información, digamos, que está en los componentes de las cosas. Bueno, voy abreviando. Aprendimos, digo, esas dicotomías, aprendimos individualismo y liberalismo, porque aprendíamos, o sea, lo que nos enseñaron que es la libertad, pues parece la libertad es, pues voy a hacer todo lo que quiero y todo lo que puedo hacer, eso es lo que hago. Bueno, tuvo que llegar Stuart Mill para decir, a ver, que tu libertad llega hasta, al menos hasta donde entra la del otro. Bueno, esto es también un liberalismo. Nosotros en estas jornadas creo que a lo que queremos llegar, se habla de globalidad, es a la idea de lo que Leibniz y Conway hablaban como una universalidad, un universalismo. Lo global no es lo que está en un todo cerrado, porque claro, Leibniz hablaba del microcosmos, que hemos mencionado, en el que las mónadas complejas, que serían los humanos, o esos mundos posibles que todos hemos oído hablar, claro, y el mundo que existe sería uno de esos mundos posibles. En ese universalismo lo que había para estos autores era una armonía universal. Para que el universo funcionara, y Conway hablaba, y esto me recordaba preparando este esquema, el tema de los bosques, porque ella, para entender esto, decía, imaginaos como si trazáramos un tronco de un árbol desde un extremo del planeta hasta el otro. Eso, digamos, con esta metáfora, lo que vemos es que lo que estamos haciendo en esta parte del planeta está repercutiendo en la otra. Pero ellos además hablaban de una repercusión ética. Esto es lo que hemos aprendido y creo que deberíamos conservarlo como responsabilidad. ¿Responsabilidad qué significa? Significa responder. Yo tengo que responder como individuo, no puedo verme como un individuo aislado, como ese free rider que puede hacer todo lo que quiere sin pensar en los demás individuos y sin pensar en el planeta, sin pensar en el universo. Esta responsabilidad es lo que nos tiene que enseñar que hay que actuar. Lo hemos visto en la mesa anterior. O sea, ¿qué es lo que podemos cada una de nosotras hacer para conservar lo que debemos conservar de nuestro planeta? Si queremos, es así de claro, si queremos seguir sobreviviendo, si queremos pensar en las generaciones futuras. Se habla mucho también de la justicia intergeneracional. Nosotros tenemos que pensar en los que vendrán detrás de nosotros. Entonces, y aquí cierro y paso ya la palabra a mis compañeros, no podemos agarrarnos a decir que hay un determinismo irremontable. Por eso luego, Carmen, le vamos a dejar que explique bien que hay cosas que se pueden hacer, es decir, no hay
el desastre, digamos, aunque haya ya un desastre y algo que ya no podemos cambiar, sí que hay cosas que si nos ponemos a actuar ya vamos a poder paliar, y no descartamos que nuestra razón, esa razonabilidad que decía Toulmin que tenemos, quizá podamos emplearla para descubrir nuevas formas, para paliar el desastre en el que ya nos vemos inmersos. De esta manera, los principios ontológicos están ligados con los éticos y los políticos. Es decir, lo que podemos hacer, y claro que hay responsables, o sea, cuanto más poder tenemos en la actuación, más responsabilidad tenemos. Entonces, si nosotros no tenemos todo el poder, sí podemos demandarlo de aquellos que lo tienen por encima de nosotros. Claro, pues los gobiernos tienen una responsabilidad mayor de los individuos, pero dentro de nuestra responsabilidad está también el demandarla. Entonces, aquí yo acabo mi intervención y paso la palabra a Antonio Casado. Gracias. Muchísimas gracias, Concha, por adoptar el papel de moderadora y, bueno, es un placer estar en esta mesa con compañeras y con todos vosotros. Quería agradecer también a Nacho todo el esfuerzo de organización. Ha costado 2 años volver aquí y no ha sido fácil. Y también a todos ustedes. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Por supuesto, también a Vital Fundación, a todas las instituciones que están detrás de este esfuerzo. Como ha dicho Concha, yo voy a hablar, vamos a intentar repartirnos tal vez el trabajo, ¿no? Y no voy a hablar de la parte ontológica ni de la parte histórica que ya Concha ha empezado a esbozar, pero sí conecto directamente con una cosa que ha dicho ella, que es lo de cambiar el humus cultural. Yo creo que esto es clave en la clase de acciones de las que podemos, bueno, de las que necesitamos, y por eso voy a hablar también de cultura científica y de educación, ¿no? Pero bueno, como me interesa la cultura científica, venía con ganas de escuchar a la mesa ambiental, la que hemos tenido hace un momento. Bueno, ambiental es todo, ¿no? Pero la más directamente científica, tampoco he podido escuchar a nuestros compañeros filósofos. Pero bueno, para prepararme venía leyendo un artículo en Science reciente que con un estudio muy detallado hablaba de las dinámicas decrecientes de los bosques en todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que todos lo vemos, lo podemos ver desde nuestra ventana, pero cuando lo ves en un estudio sistemático da bastante miedo. Los bosques antiguos con dinámicas estables están menguando, y esto bueno, ustedes saben más que yo, ¿no? Esa mayor mortalidad de árboles debido al cambio climático, pues es un síntoma, ¿no? Y puede que nuestra inquietud se haya activado por otros síntomas, ¿no? En ese sentido, los bosques es una de las señales, ¿no? Pero es una señal importante. Quisiera utilizar el tema de los árboles y el bosque como símbolo yo también. Por supuesto, la velocidad a la que mueran los árboles tiene muchísimas implicaciones para los ecosistemas, y recientemente se está redescubriendo, yo es algo que no sabía, ¿no? Pero el valor de los árboles caídos para el propio bosque, ¿no? No es una buena idea retirarlos, ¿no? Los árboles muertos cumplen funciones importantes. Bueno, esto es algo que por otra parte desde mediados del siglo XIX se viene estudiando. No tengo tiempo para entrar en ello, pero la razón última por la que están sucediendo estos cambios a nivel global, como se ha dicho ya, por supuesto, tiene que ver con procesos antropogénicos y tiene que ver con nuestro impacto ambiental causado por una economía zombie basada en combustibles fósiles, ¿no? Yo creo que en la anterior mesa se ha empezado a poner de manifiesto, y ese es el gran elefante en la sala, ¿no? Pues bueno, reconozcámoslo, ¿no? Esto nos lo estamos haciendo nosotros y nosotras mismas, ¿no? Pero, por supuesto, esa economía está basada en presupuestos, como Concha ya ha empezado a apuntar, culturales y filosóficos que vienen pues bueno, de siglos A. Los árboles son las criaturas vivas más antiguas del planeta y están en el centro de todo, ¿no? Los árboles están muriendo, nuestro sistema está muriendo. Yo creo que deberíamos empezar por asumirlo, ¿no? Aunque no sea fácil, ¿no?
el sistema está muriendo, el sistema no es algo que esté fuera, el sistema somos nosotros, naturalmente. El capitalismo vive en nuestros cuerpos, en el plástico de los mares, en nuestras relaciones. Tal vez pensando en los árboles e inspirándonos en ellos, ¿no? Yo había titulado a esta intervención algo así como «Aprender a morir como los árboles». Deberíamos preguntarnos cómo aprovechar ese cambio, llámalo mutación, llámalo transformación del capitalismo, innegable yo creo que para cualquiera, para que al igual que el árbol caído, que aún después de muerto sigue siendo un factor protector de formas de vida, tal vez nuestro sistema pueda ser transformado de manera que pueda soportar la vida humana. Y no cualquier vida humana, sino vidas humanas dignas, ¿no? En lo que sí no me refiero tanto a la muerte personal, aunque también se podría, la filosofía es una meditación sobre la muerte, ¿no? Y eso ya lo sabemos, pero más bien de la muerte colectiva, ¿no? De la muerte civilizatoria que mencionaba el profesor Aguirre hace un momento, ¿no? Pues bien, ¿cómo podemos abordar esa muerte colectiva, esa muerte civilizatoria? Esto es algo de lo que vengo a contar en realidad es la síntesis de muchas conversaciones mantenidas, algunas con vosotras, otras con Jorge Rickman, un colega muy querido y que yo creo que es alguien importante a quien hay que seguir para entender lo que está ocurriendo. Y lo que vengo a decir es en realidad una reelaboración de un planteamiento que nos hizo Jorge directamente este verano en Arantzazu, a un grupo de profesores de la Universidad del País Vasco, en el cual él nos planteaba una metodología, ¿no? una serie de pasos, ¿no? Porque le preguntamos, bueno, Jorge, ¿qué crees que es lo más importante? Si tenemos poco tiempo, ¿qué deberíamos transmitir a nosotros que somos profes, pues a nuestros alumnos y alumnas? Bien, pues el primer paso, la primera recomendación, la primera estación, digamos, en este viaje, porque toda transformación requiere un viaje, ¿no? Pensemos en a mí que me cambió la vida, ¿no? Y a menudo son experiencias pues, traumáticas, a menudo también son viajes, ¿no? Bueno, pues el primer paso, Jorge lo llama de otra manera, pero yo lo llamo más poéticamente, emboscarnos. El primer paso tiene que ver con el bosque. Esto también lo he hablado con Amador Fernández Sabater, que en sus 2 últimos libros insiste en que, y esto para mí es importante porque a menudo pensamos, y los que nos dedicamos a la ética, que la ética es la elucidación de los principios que debieran regir nuestras vidas y gobernar nuestras relaciones y nuestras instituciones. Y lo es ciertamente, y hemos dedicado mucho esfuerzo a esa fundamentación, hay toda una tradición de más de 25 siglos, pero Amador suele decir que igual deberíamos renunciar a gobernar y empezar a habitar nuestras vidas. Ese cambio de paradigma yo creo que es importante. Tanto el gobernar como el habitar no son lugares, sino más bien prácticas o luchas, ¿no? Y cambiar el chip del gobernar al habitar nos orienta de una manera distinta. Bueno, Amador, en una conversación que tuvimos en la librería Casilda de San Sebastián, lo planteaba más en términos de lucha, porque él estaba tratando de entender el 15M, pero yo lo quiero llevar al cambio climático. Y lo quiero conectar porque emboscarse fundamentalmente es renunciar a luchar en los términos del enemigo, retirarse y enfocarse en algo intrínsecamente relacional, intrínsecamente leibniciano, diría yo. En este caso, la capacidad de conectar y cultivar comunidades viables y resilientes. Esa me parece que es la primera clave. En ese sentido, también es un cambio de lógica. No es una lógica del gobierno, no es una lógica del control, sino es una lógica de la activación. Fijarnos en las potencias que ya existen entre nosotros y ver cómo podemos activarlas y cómo nos podemos activar mutuamente. Eso, por supuesto, esa lógica está en contra de muchísimas otras lógicas del crecimiento y de la autoexplotación y de la explotación ajena, que son las que nos han traído hasta aquí. Así que, bueno, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no buscar otra lógica? ¿Cómo se hace esto? Bueno, Amador habla en sus libros de dos posibilidades, dos necesidades que para mí son casi antagónicas, ¿no? Pero habrá que encontrar una síntesis. Él dice que hay que darse tiempo para ver, sentir, pensar, impregnarnos de la potencia de la situación y al mismo tiempo, en clave deleuziana, inventar dispositivos de intensificación para ver y sentir mejor lo que hay. Es decir, trabajar la estética, y a eso voy a continuación.
Pero bueno, se trataría de buscar tiempo, pero no de buscar cualquier tiempo, buscar un cierto tiempo intenso, buscar una experiencia que nos recorra y nos atraviese y nos transforme. Por lo tanto, no estoy hablando tanto ya de los árboles, sino estoy hablando de nosotros mismos. O sea, es nuestra ontología la primera que tenemos que cambiar y transformar. Y para ello tenemos que disolver nuestra identidad, ¿no? Y esto es algo que nos da miedo, ¿no? En esto los jóvenes son muchísimo mejores y yo creo que están enseñándonos un montón. Y es el momento, y tenemos que aprender a poner en cuestión nuestras propias identidades, pues como varón, como ciudadano, como adulto, etcétera, ¿no? Y aquí quería recoger pues, el trabajo de Marta Tafalla, que no nos puede acompañar, pero que ha hecho muchísimo en ese sentido, ¿no? Ella, en su libro Ecoanimal y en otros, pues está tratando de construir una estética de la naturaleza que sea al mismo tiempo profunda y crítica, y como ella dice, plurisensorial. Solo eso nos puede permitir romper la burbuja en la que vivimos, la burbuja tecnológica, por supuesto, pero también la burbuja de la estética banal, del antropocentrismo y de ese dualismo metafísico al que se ha referido Concha. Solo eso nos permitirá apreciar la naturaleza de esa manera profunda que necesitamos. Voy muy deprisa, ¿no? Y eso lo necesitamos para aprender a coger lo extraño. Las transformaciones que se avecinan van a generar movimientos migratorios descomunales, nunca vistos, y nos van a obligar a acoger al otro humano, pero también al otro no humano. Reinventar una relación con los animales no humanos y, por supuesto, con el mundo vegetal. Y eso no es algo para lo que estemos muy equipados, precisamente, por nuestro sistema educativo, cultural que Concha ha mencionado. Ver al otro sin prejuicios, ver a uno mismo sin prejuicios, es un arte de la observación atenta y acogedora que requiere un cambio estético también, requiere un cambio poético también. Por eso me parecen también muy relevantes, y yo también quiero mencionar a filósofas, pues, por ejemplo, las ideas de Marina Garcés sobre la educación como una escuela de aprendices, en la cual, redescubriendo una cierta horizontalidad, descubrimos la educación como una relación que vincula a aquellos que nos podemos dar valor a nosotros mismos a partir de las relaciones concretas, a partir de la situación, no tanto a partir de un currículum ajeno. Y ello sin anular la extrañeza, trabajando como si fuera una materia curricular, estoy citando a Marina, la sombra, la carencia y el vacío. Y, ¿por qué no?, la muerte también. Transitar por la muerte civilizatoria requiere un proceso de duelo que psicológicamente y culturalmente es complicado, pero que necesitamos activar. Bien, estamos dos pasos, digamos. El primero sería emboscarnos, crear relación, crear comunidad, y el segundo ha sido acoger lo extraño de una manera estéticamente plurisensorial. El tercer punto es el punto en el que Jorge y yo más diferimos y en el que más hemos discutido. Él lo llama aprender a morir directamente. Yo lo reformulo ligeramente, no porque quiera edulcorarlo. He comenzado precisamente hablando de la muerte de los árboles como símbolo o anuncio de la nuestra, pero prefiero plantearlo en términos de dejar ir, ¿no? De dejar ir y de crear el espacio para que algo nuevo pueda venir. Porque si ya nos cuesta, y creo que en la mesa anterior también lo habéis dicho, ¿no?, si ya nos cuesta imaginar la gran transformación que se avecina, plantearla en términos fúnebres, pues yo creo que da mucho miedo, puede ser contraproducente y genera sofisticadas y no tan sofisticadas formas de negación. Por otra parte, el propio Jorge bebe de Roy Scranton, que tiene un libro que se llama precisamente así, Aprender a morir en el antropoceno, pero en él sostiene que la supervivencia de la humanidad y el tránsito a ese nuevo mundo del antropoceno dependerá de nuestra capacidad de dejar morir el viejo modo de vida, incluyendo ideas muy queridas acerca de, pues, no sé, las relaciones entre hombres y mujeres, el progreso, la libertad. Dejar morir todo eso y al mismo tiempo proteger, fomentar y reelaborar lo que él llama nuestras reservas colectivas de tecnología cultural. Lo voy a repetir después porque me parece súper importante. La tecnología más importante que necesitamos activar, además de las demás, es la tecnología cultural. Es lo que podemos hacer con nuestros cuerpos, con nuestras voces, con nuestras manos. En ese sentido, la educación primaria, la educación secundaria y la educación informal es la fábrica y el almacén de esas tecnologías. Esa es la verdadera fábrica cultural que necesitamos transformar.
pero eso requiere trabajo. Y eso nos lleva al cuarto paso, ¿no? Yo lo llamo trabajar con las manos, la cabeza y el corazón. No hay transformación social sin transformación personal y cultural. Si queremos habitar la Tierra de una manera distinta, si aspiramos a esa transformación, de alguna manera a poder dirigir o conducir esa transformación y que no sencillamente nos apisione, no nos machaque, porque las transformaciones están en marcha, por supuesto, los procesos físicos están en marcha. Es necesario cambiar nuestra identidad, como he dicho, y para eso yo creo que es necesario cambiar nuestras prácticas y no solo nuestra estructura. De hecho, los estudios sobre comunidades de práctica nos dicen que la identidad emerge de la interacción entre aprendices. Recordaremos que ese programa que el periodista Iñaki Gabilondo, vamos a tener una mesa sobre comunicación en cuanto por la tarde, ¿no? Y en ese programa, Volver para ser otros, que se produjo y se retransmitió durante el confinamiento, Iñaki se preguntaba cómo sería el mundo después del coronavirus. Bueno, podemos empezar a responder, ¿no? Este mismo verano he estado dirigiendo un trabajo de fin de máster que trata de responder científicamente esa pregunta y hace una serie de estudios empíricos, ¿no? Los resultados se ciñen únicamente a un trabajo de campo pequeñito, pero las conclusiones sugieren que la pandemia no nos ha transformado. No somos otros, no nos hemos transformado. No ha habido lo que el sociólogo Bourdieu llamaba un cambio en el hábitus, ¿no? Pero, al mismo tiempo, la partida no ha terminado. Hay procesos en marcha de disolución del viejo mundo. Nuestras identidades están desestabilizadas aún. Y hay dicotomías como trabajo-hogar, hombre-mujer, público-privado, virtual-presencial, que se están recombinando, ¿no? Hay un proceso de recombinación y de transformación. Por lo tanto, nuestras maneras de relacionarnos y de hacer comunidad están cambiando, efectivamente. No tengo tiempo para elaborarlo, ya estoy prácticamente del cuarto al quinto paso, ¿no? Voy a terminar en 2 minutos. Pero ¿cómo se hace todo eso, no? Bueno, en Guipúzcoa estamos intentando co-crear una red, o sea, una experiencia real de transformación cultural y personal, y por lo tanto social. Es una red de lo que llamamos Caminos del Bosque, ¿no? Así que creo que estarán interesados, ¿no? Son programas formativos, pero no académicos, experienciales, dirigidos a cualquier persona que quiera emboscarse en estos términos. Conectar con agentes de cambio y trabajar en red capacidades para la transformación, experimentando con esa lógica de la activación de la que hablábamos al principio. El programa se instancia en diferentes posibilidades temporales, aún lo estamos diseñando, pero sería algo que puedes hacer en un día, pero también en una semana, por ejemplo en un retiro, o también, y estamos pensando en cómo acoplarlo a los programas de estudio de estudiantes universitarios a lo largo de todo un cuatrimestre, ¿no? Con otra asignatura. Y todos están realizados no solo por académicos, sino en colaboración con algún agente cultural o social. Y otra característica, y con eso voy terminando, es que están situados. Todas las instancias del programa, y ahí es donde entran los bosques, están hechos en colaboración con esos agentes porque están enraizados en un paisaje concreto. En particular estamos hablando con el Museo Urmara en Alquiza, con el Santuario y Bosques de Arantzazu, con los parques urbanos en Donostia o la costa y cultivos de Getaria. O sea, son programas que se hacen en un lugar concreto, porque las experiencias reales suceden en lugares concretos e interactuando con esos lugares. Bueno, ¿así se puede hacer una revolución bioética? Pues no lo sé. Sería una revolución muy micro, muy pequeñita, pero creo que eso es lo importante, porque la innovación social no se puede hacer de abajo arriba, solo se puede hacer confiando en las personas y activando su capacidad de resolver las cuestiones que les preocupan a esas personas. Por supuesto, centrando, y ese sería el quinto punto, el que Jorge llama luchar con inteligencia y tenacidad, centrando la actividad en puntos de acupuntura concretos, ¿no? O sea, ¿dónde hay que incidir? Pues hay que incidir, ya lo sabemos todos, lo hemos dicho aquí, hay que incidir en la energía, hay que incidir en la legislación, hay que incidir en la educación y en la salud. Hay que incidir también en las prácticas culturales.
Bueno, pero eso, cada uno de los caminos del bosque, cada una de esas comunidades que emboscadas empezarán a trabajar eso, tendrán que decidir qué hacen con eso, ¿no? En qué ámbito quieren trabajar, de manera que el objetivo sea aterrizar todo eso. Por eso inicialmente estamos trabajando online, pero el objetivo es que todo eso aterrice y se concrete en prácticas concretas en comunidades reales. Bueno, 19 minutos, yo lo dejo aquí, eskerrik asko, y espero poder continuar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Entonces pasamos ahora la palabra a nuestra segunda interviniente de la mesa, bueno, tercera si me cuento yo, Cristina de la Cruz, por favor. Gracias, Concha. Bueno, gracias. Me sumo a los agradecimientos por la invitación a estar hoy aquí. Estoy encantada. Gracias, Nacho. Gracias a toda la organización y gracias también a mis compañeras y compañeros de mesa. Soy una rendida admiradora de todos ellos y bueno, pues voy a compartir algunas reflexiones sobre lo que hemos venido llamando la ontología de los bosques, sobre aquello que los bosques son. Hemos oído algunas definiciones a lo largo de la mañana y me gustaría aportar una más como principio para saber, bueno, pues desde dónde voy a hablar y qué es lo que propongo, sin ánimo de insistir en eso que estamos llamando aquí ecoangustia. No lo había oído nunca, pero me encanta, ¿no?, la palabra. Bueno, yo entiendo el bosque como un acontecimiento vertical. Es una definición muy, muy sencilla, pero me gusta sobre todo incidir en la idea de acontecimiento, ¿no? Creo que los bosques tienen en sí mismos una fuerza evocadora muy fuerte y una de sus principales virtudes es entregar a los cuerpos, es decir, entregarnos a todas nosotras y a todos nosotros, una experiencia primigenia, que es la experiencia primigenia de la presencia. Creo que esa presencia muy pocas veces la valoramos como un don. Y para mí un bosque es eso, ¿no?, un acontecimiento vertical que nos devuelve, ¿no?, la experiencia de su propia presencia. Esto es quizás, al menos de entrada, un bosque, lo es para mí, y también es lo que quiero defender en esta breve exposición, desde ese enfoque interseccional en el que voy a hablar muy poco de los bosques, voy a hablar más bien de los ríos y les voy a explicar por qué, ¿no? Ahondando un poco en esa idea sobre la ontología de los bosques, quisiera rescatar algunos ejemplos que nos ayuden desde ese enfoque de interseccionalidad, de interrelación, de interconexión, que nos ayuden a entender el transcurso que otros fenómenos de nuestros ecosistemas, como por ejemplo los ríos, han tenido en el reconocimiento de su dimensión ontológica. Entonces, podría haber sido, por ejemplo, pueden ser los bosques, pueden ser los desiertos. Yo quiero que hoy sean los ríos, ¿no? Parto de una noción muy concreta, que es la de la ecología profunda, y la base sobre la que se asienta esta idea de ecología profunda es una consideración del mundo entendido como un uno, que está interrelacionado e interdependiente. Mucho de lo que ha dicho Concha tiene que ver con esta concepción de ecología profunda, ¿no? La ecología profunda plantea la necesidad de repensar la división hegemónica cultura-naturaleza, cultivada por la ontología moderna y por nuestra consideración más básica y cotidiana de lo que es, ¿no? Y es una noción que abre la posibilidad de avanzar hacia una nueva ontología relacional. Creo que Antonio ha incidido en muchos puntos en esta dirección, y otras claves de comprensión de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Por eso voy a rescatar algunas cosmovisiones en torno al río y la vida, para saber qué lecciones nos pueden dar para entender también una ontología de los bosques, una ontología relacional de los bosques. Gracias al reconocimiento de la dimensión ontológica de los ríos, lo que se ha conseguido ha sido grandes avances jurídicos, y por eso es muy importante pensar en esta clave ontológica, ¿no? Es lo que me gustaría resaltar. En marzo de 2017, Nueva Zelanda reconocía el estatuto de persona jurídica, es decir, con derechos y obligaciones, al río Whanganui. El río Whanganui atraviesa el territorio del pueblo indígena maorí iwi, que lo considera sagrado. Desde los años 30 se venía solicitando reiteradamente su protección, pero no ha sido hasta 2017
que el Gobierno, en una iniciativa pionera en el mundo, lo reconoció a través de la ley de Agua Tupua como un antepasado, como una entidad viva, poniendo fin de esta manera a una lucha de 140 años de ese pueblo indígena por el reconocimiento de su relación espiritual con un río. Los maorís se consideran a sí mismos como parte del universo, en armonía iguales a las montañas, los ríos y los mares. El reconocimiento de esta cosmovisión y todo lo que ello implica desde el punto de vista jurídico y político es motivo de litigio desde 1870. Este reconocimiento, conseguido 140 años después, permite al río ser representado en cualquier procedimiento legal por un miembro de la tribu de los Guanguaní y un delegado del Estado. Este estatuto legal significa que si alguien abusa, perjudica o desprotege al río, deberá enfrentarse a una ley que no diferencia entre perjudicar al pueblo maorí o perjudicar al río, ya que ambos son considerados uno y lo mismo. Yo soy el río y el río es yo. Se trata, por tanto, no solo de un nuevo estatus jurídico, sino también de un nuevo estatus ontológico. Eso es lo que nos importa, ¿no? Creo que en esta mesa. El río es entendido como un todo para los maorís, que lo consideran un antepasado y mantienen, en cuanto tal, una profunda relación espiritual con él. El río es tratado como una entidad viva, como algo vivo, como un todo indivisible. Ese mismo año 2017, en la Corte Suprema del Estado de Uttarakhand, en la India, siguiendo el ejemplo del Parlamento neozelandés, tomó la decisión de reconocer los derechos del río Ganges y su afluente Yamuna, ambos considerados sagrados por los hindúes, con el objetivo de paliar los altos índices de contaminación y el consiguiente deterioro para la salud ambiental de ambos. El Alto Tribunal consideró tanto al río Ganges como a sus afluentes seres vivos, con derechos equiparables a los de las personas. Por otra parte, la Corte Constitucional de Colombia amparó en 2017 también, ya ven qué de cosas ocurrieron en 2017, amparó también los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, que vienen siendo víctimas de la explotación minera ilegal en el departamento de Choco, territorio principalmente afrodescendiente. Asimismo, reconoce que tal vulneración es imputable a las entidades del Estado colombiano por su conducta omisiva al no proveer una respuesta institucional idónea, articulada, coordinada y efectiva para afrontar los múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios que aquejan a la región y que en los últimos años se han visto agravados por la realización de actividades intensivas de minería extractiva ilegal. Estos precedentes, sin duda, suponen una novedad jurídica extraordinaria al reconocer a estos ecosistemas el estatus de entidades vivas y reconocerles la categoría de personas legales, con sus correspondientes derechos, obligaciones y responsabilidades. Lo que significa este reconocimiento es que si se dejan de proteger esos recursos naturales, es decir, si se les daña, si se les contamina o perjudica, la agresión debe ser considerada de igual manera que la cometida contra una persona. Es así como esa consideración ontológica de que la persona y el río son una y lo mismo se ha hecho cuerpo en el ámbito jurídico. Al reconocer a los ríos y a otros fenómenos de los ecosistemas como sujetos de derechos. La concepción indígena de que todo tiene vida, incluidos los recursos naturales, y que debe ser protegido como la vida humana, no es nueva, pero sí su reconocimiento legal. Sin duda supone un hecho sin precedentes que estas ontologías se incorporen a todos los efectos en el cuerpo de la ley. En 2008, Ecuador reconoció constitucionalmente por primera vez en el mundo a la naturaleza o Pachamama como sujeto de derecho. Las filosofías de la Pachamama y del buen vivir son puntos de referencia de los pueblos indígenas y están presentes en las constituciones de Ecuador y Bolivia, con el fin de armonizar las diferencias culturales y añadir las tradiciones a la política local. Estas filosofías toman
por base una visión biocéntrica del mundo, presente en un mito andino que considera a la naturaleza como un organismo vivo. El reconocimiento en 2010 del derecho humano al agua, aprobado por la Asamblea General de la ONU, avanza en esta misma dirección crítica frente al dominio de la visión antropocéntrica moderna y las consecuencias que no solo ha tenido para los seres humanos, sino en su conjunto para la vida considerada en su totalidad. El paradigma de la sostenibilidad de la vida, es decir, un paradigma que lo que defiende no solo el derecho a la vida, sino que una vida sea vivible, tiene una dilatada historia jurídica que ha sentado las bases para que hoy esa defensa de esa visión no hegemónica de los ecosistemas sea una realidad. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha marcado hitos históricos en la interpretación del derecho colectivo al territorio de los pueblos indígenas. En el caso de la comunidad Mayagna Aguastingui contra Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la relación de los pueblos con la tierra no se limita a la posesión y a la producción, sino que es una relación colectiva y espiritual, en la medida que integra su cosmovisión e identidad cultural y espiritual. Hay jurisprudencia. El pueblo quichua de Sarayaku llevó ante la Corte una disputa contra el Estado ecuatoriano porque éste permitió actividades petrolíferas en su territorio sin haberles consultado. Este pueblo planteó que su tierra vive, que es una selva viviente, que tanto en el suelo como en el subsuelo viven seres que mantienen el equilibrio y la abundancia, por lo que hay que protegerlos. En Guatemala, las comunidades mayas Quechí, amenazadas por el proyecto hidroeléctrico Salala en el río Chilloy, aseguran que este río vive. En su ontología, no solo los seres humanos viven y tienen conciencia, sino también los valles, los bosques, el maíz, los ríos, las cuevas, las casas, los animales. Pueden enfadarse, pueden sentir dolor y pueden hacer justicia. En el idioma quechí no existe el verbo ser o estar. Lo que existe es, y todo es uno. Las transgresiones de las normas sociales y espirituales entre estas entidades vivas provocan desarmonía en las relaciones sociales y espirituales. Esto genera sufrimiento y tristeza en el corazón de todos los seres vivos, tanto del ser humano como de los seres no humanos. Además, cuando la dignidad de una persona o de una cosa sagrada es mancillada, se dice que hay musuk, agravio. El agua sagrada es considerada la leche materna que nutre la tierra. Estos son algunos de los ejemplos que he querido rescatar, que forman parte de lo que ha pasado al cuerpo de la ley, al cuerpo del ámbito jurídico, y que viene precisamente de una determinada ontología de entender la relación de los seres humanos con la naturaleza. Existe un gran debate, ¿no?, con otras posturas de este que yo defiendo, el de la ecología profunda, que probablemente lo enriquezcan. Es un debate muy rico con el ecofeminismo y el ecologismo social. Pero lo cierto es que existe un gran movimiento que defiende esta idea de aproximarse a entender ese marco relacional con la naturaleza desde un ámbito de lo profundo, ¿no?, con el fin de distinguirlo principalmente de esa corriente ambientalista reformista, superficial, que es la predominante hoy en día. El reconocimiento jurídico de que los ecosistemas hablan, sienten y pueden sufrir daño es un ejemplo de esa visión profunda y relacional, que nos obliga a repensar y nos ayuda también a repensar cómo tendría que ser la ontología de los bosques desde esta clave relacional. Ello obliga a plantear cambios significativos en la relación, en el significado y el sentido entre el hombre y la naturaleza. A fin de cuentas, obliga a reconocer no solamente los ríos que somos, sino también los bosques que somos, los valles que somos, las cuevas que somos, todo lo que somos, ¿no? ¿Cómo establecer en nuestra cultura, la que tenemos nosotros, ¿no?, cómo restablecer esa relación con los bosques, ¿no?, cómo restaurar ese valor relacional, que no solo nos lleve a plantear una ontología de los bosques en términos de conservarlos, ¿no? Eso, decía Antonio, requiere un cambio cultural, ¿no?, un cambio cultural que nos permita a nosotros rescatar. Y pensémoslo un momento,
cómo rescatar, y por eso he puesto todos esos ejemplos, ese pozo profundo espiritual de nuestro vínculo con la naturaleza. Precisamente si algo pasa, no pasa únicamente, la solución no está únicamente, no solo, sino, pero tampoco únicamente en, bueno, pues plantear algunas de las medidas, ¿no?, que se recogen en esas políticas, ¿no? A nosotros, y esto hay que reconocerlo, a todas nosotras, a todos nosotros, a todos los que formamos parte de esta cultura hegemónica, se nos han borrado los contornos de nuestra relación con la naturaleza, que es como decir que se nos ha borrado los contornos de nuestra relación con la vida. Esto tiene una gran repercusión, tiene una repercusión en lo que es posible hacer. Y eso que es posible hacer se ha hecho en muchos lugares. En 2017 es muy paradigmático en ese sentido, ¿no? Tiene una repercusión en lo que es posible hacer incluso jurídicamente. ¿Qué pozo espiritual, qué pozo cultural, qué pozo relacional podemos nosotros aportar como seres humanos para restaurar nuestra relación con los bosques? La ontología de los bosques, aquello que nos constituye, que constituye esa relación, tiene que llevarnos también a saber lo que nosotros, desde nuestra cultura, podemos aportar para restaurar. Y es lamentable decirlo, no quisiera acabar en esa ecoangustia, pero lo que nosotros podemos en nuestra cultura individualista, una cultura de la que ya se han dado bastantes rasgos a lo largo de la mañana, queda muy poco para instaurar ese nuevo marco relacional con la naturaleza y, en definitiva, con la vida. Este es un poco el mensaje que yo quería compartir y, bueno, le doy ahora ya la palabra a Carmen. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Entonces pasamos ahora a la intervención de la última de la mesa, que es Carmen Velayos. Muchísimas gracias. Voy a quitar muchas cosas de las que pensaba. Me quedo rendida ante las intervenciones anteriores y, por lo tanto, algunas cosas no las repetiré. Eskerrik asko, Euskadiko Etika Klusterra Fundazioa. Gracias a todos por esta invitación. Es la segunda vez que vengo a este clúster y para mí es en todos los sentidos emocionante poder traspasar del despacho y hablar con personas enormes en todos los sentidos y de las que tanto aprendo. Así que, ya dicho esto de antemano, déjenme que les diga algo que ya saben. El cambio climático es un daño moral, entre otras muchas cosas, y lo han reconocido cualquier tipo de institución. Y es un daño moral que estamos provocándonos y provocando a los demás de forma terriblemente desigual, porque lo sufrirán mucho más unos que otros y no en proporción a la participación que han tenido en el daño. El clima, siguiendo a Joaquín Araujo en una preciosa imagen, es nuestra placenta. Qué ignorancia entonces colectiva la de destruir nuestra necesaria cubierta vital. Destruir un bien común, voy a centrarme en este concepto, tanto para los bosques como para la atmósfera, destruir un bien común, mientras en las encuestas cerca del 85% de los españoles cuenta que estaría dispuesto a cambiar sus hábitos, incluso su forma de utilizar la energía para evitar lo que ya conocen o lo que ya esperan, que es un desenlace malo o malísimo, es inquietante. Por tanto, primeramente, tenemos primero una ciudadanía que parece que ya encuestas, opiniones, sabe más o menos lo que hay en su amplia mayoría. Eso sí, esto no supone una conciencia compacta. Hemos visto que el trabajo con la conciencia será complicado. Hay gente que puede salir en manifestación en contra del cambio climático mientras va con las botellas de plástico y en un coche todoterreno echando gasolina. Por lo tanto, ni siquiera en el ámbito teórico, donde tener conciencia ambiental significa para unos una cosa, para otros otro, y hay cantidad de tipos, de forma de concienciación. Y también en el ámbito individual, con nuestras incoherencias, es difícil, pero digamos que ya hay una información y un cambio de actitud. Por otra parte, la cuestión ambiental ha entrado en la agenda política, ya lo hemos visto y se han dado ejemplos
tanto, digamos, de la ontología no occidental y convencional, como de la otra ontología, con las leyes europeas, etcétera, parece que ha entrado. Pero déjenme insistir en que, para mí, estas propuestas, tanto en un ámbito donde son minoritarias, porque al mismo tiempo que se reconoce el derecho a la tierra en las constituciones andinas, se están promocionando centrales termoeléctricas, etcétera, etcétera, y hay una cierta contradicción inherente a ese querer defender la tierra y, por otra parte, al rendimiento a las políticas, digamos, occidentales. Entonces, déjenme ser un poco pesimista, porque aunque haya entrado en la agenda política, el medio ambiente no cuenta hoy por hoy con políticas internacionales reales, ni siquiera con una legislación suficiente para poder abordar un problema que es global. Entonces, estamos, digamos, y debemos reconocerlo, en los primeros escalones del proceso. Y luego, además, tenemos cada vez más emisiones, deforestaciones, ganadería intensiva, por citar solo 3 de los factores que inciden en este cambio. Esto en medio de la desesperanza de los que vemos el problema y asistimos sobrecargados, ya lo he dicho, emocionalmente, y no me da vergüenza decirlo aquí, a la rápida carrera hacia la pendiente. Y hay muchas razones para que todo sea así. Por ejemplo, las conductas individuales. No quiero volver a incidir en esto porque él ha hablado ya de ese proceso que tendremos que asumir de transformación. Nuestras conductas deben cambiar, lo hemos visto también con la pandemia. Se trata de una responsabilidad porque, entre otras cosas, los daños climáticos, pero también ambientales, son agregados. Es decir, una acción individual es una gotita o, digamos, un granito de arena, pero sumado a muchísimos granitos de arena, como dice Parfit, suponen daños y vulneraciones a derechos básicos de los individuos. Así que debemos ser conscientes de que aunque seamos individualmente un granito de arena, nuestra acción siempre está sumada a la de otros muchos y, por tanto, debemos someternos a un deber fuerte, digamos que casi de honor, hacer lo que podamos en términos individuales. Pero yo quiero decir lo siguiente: las acciones individuales por sí solas no bastan, son fundamentales, pero hacen falta cambios estructurales, políticos y de forma, como él también ha insistido y ella, todos, hacen falta cambios estructurales y de pensamiento. Por eso yo defiendo en esta mesa esa revolución ecocultural, y no piensen en una revolución a lo antiguo, donde cojamos las armas y nos vayamos a la calle, porque revoluciones son para mí las revoluciones de Rachel Carson, a la que yo llamo revolución entrañable, cuando dijo que hay que cambiar el camino rápido y a gran velocidad por un camino tortuoso que quizás nos lleve a la felicidad. Las de Thoreau, cuando se va a vivir a una casa en un bosque, ¿no?, y cuenta su experiencia y cómo eso le parece que le devuelve, pues, quizás su identidad perdida. Entonces, creo que esa revolución nos va a llevar a reconocer la atmósfera y los bosques, por ejemplo, por citar a ambos, como bienes comunes. Los comunes pueden ser definidos como aquellos bienes que son esenciales para la satisfacción de los derechos de todos y las necesidades, derechos y necesidades. Obviamente, casi nadie en este mundo moderno en el que vivimos piensa en bienes comunes. Casi nadie entiende la calle como un bien común y dice, voy a estropear esto cuando me voy de borrachera, ¿por qué decir botellón de borrachera directamente, como estamos viendo últimamente? Voy a romper esto porque después de todo la calle no es mía. La calle es un bien común, el territorio es un bien común, la comida, las recetas tradicionales, los territorios son bienes comunes. Y, por tanto, se requieren actitudes comunes para su gestión y salvaguarda, actos en la misma dirección, que son individuales, son políticos y son institucionales y legales. Bueno, la propia Unión Europea surgió un poco bajo la idea de afrontar cuestiones relativas a bienes comunes. Qué curioso cuando es la Unión Europea el primer importador de energía. Fíjense que el 53% de nuestra energía europea es importada. Por lo tanto, mucha revolución de leyes, pero ¿de verdad vamos a ser capaces de vivir con nuestras energías
seguramente en declive por los picos inevitables del petróleo, del carbón, etcétera, y porque vamos hacia una necesaria transición ecológica. Pues bien, también el bosque es un bien común. El bosque es un bien común cuyo mantenimiento y protección está enormemente vinculado con el cambio climático. De hecho, la deforestación incide en el cambio climático y el cambio climático incide en la deforestación. Según el último informe del Panel Internacional de Cambio Climático, el 38,2% de la población vive en territorio semiárido. Estoy hablando de 3 billones de personas, y no árido porque haya sido siempre árido, sino fundamentalmente árido porque cada vez se está deforestando más. Viven en regiones donde es difícil alimentarse, es difícil plantar y es difícil aguantar sequías y calor. Por tanto, necesitamos vincular esa deforestación con el cambio climático y entender a este respecto el valor de los bosques para el mantenimiento de la vida, y no solo como se está viendo desde el Holoceno, desde una visión desarrollista convencional que aprendimos, como fuentes de recursos económicos, utilitarios de todo tipo, incluso estéticos. Los bosques tienen entidad por sí mismos y es una pena, como hemos visto ya en otras intervenciones, que se hayan destruido en tan pocos años tantos miles y miles de millones de árboles, ¿no? Bueno, pero hay que pensar un poquito en el pasado. Les voy a poner 3 ejemplos de cómo nos hemos ido transformando, y yo creo que ahí la modernidad ha sido regresiva en la asunción de los bosques como bienes comunes. Miren ustedes, la Carta del Bosque, no sé si la conocen, se escribió a la vez que la Carta Magna, en 1200 poco, y era una carta que les invito a leer cuando tengan tiempo, porque hablaba del bosque como un bien común, y por tanto cualquiera, habla de las mujeres y de los esclavos, tiene derecho a ir al bosque y coger un poquito de leña para calentarse, no vayan a ser solo los ricos. Esta carta promociona que todo el mundo pueda, en un sentido comunal y austero, aprovecharse del bosque. Los reyes católicos prohibieron fuertemente la exportación de árboles. No se imaginaban ellos lo que iba a ser después, que hubo que importar árboles de todos los sitios para construir galeras e ir a América. Sin embargo, los reyes católicos lo regularon, tenían conciencia de que había que proteger los bosques. Carlos V, hablo de algo que hizo en Vizcaya, donde había leyes particulares, en 1547 plantea en Vizcaya que quien corte un árbol debe plantar 2. Esto se lo pongo como ejemplo de cómo acudir al pasado nos puede dar lecciones de presente. Y, por ejemplo, Felipe II dejó un texto maravilloso diciendo: si me muero, bueno, cuando me muera, me cuesta pensar que se me juzgue porque no he sido capaz de proteger los bosques. Este es un texto, no lo puedo reproducir exactamente, pero es un texto que es fácil de encontrar en Internet. Y ahora les voy a hablar de un filósofo de la Escuela de Salamanca, Francisco Vitoria. Cuando fuimos a América, cuando los invadimos, habló claramente ante los reyes y escribió en sus libros que hay bienes comunes y que los de aquí y los de fuera, es decir, los que íbamos y los de allí, teníamos derecho al agua, a los ríos, a las tierras, derecho en un sentido limitado, y dice que la propiedad privada, bueno, se puede justificar, pero eso sí, dice él, todo aquel que necesite de los bienes comunes tiene que ser permitido para poder utilizarlos, se le debe permitir, o sea que hace una restricción incluso importante legal a la idea de propiedad privada. Bueno, pues yo creo que si hablamos de bienes comunes es urgente un sentido de copertenencia, de cohabitabilidad. Nosotros procedemos de los bosques, dependemos de ellos, somos bosques. Por lo tanto, tenemos que intentar desde esta perspectiva del bien común provocar una lógica nueva de cooperación en también debates comunes, rituales colectivos, nuevas narrativas que pueden profundizar en un sentido de la identidad y de la pertenencia a la tierra, sentirnos tierra, no sentirnos solo vascos, ni castellanos, ni del mundo.
Aquí la cosa empieza a ser difícil cuando se trata de sentirnos humanos, especie. ¿Quién tiene apego a la especie humana? ¿Quién lucharía por la especie humana? Me he dado cuenta, después de muchos años de dedicarme a esto, que no nos mueve esto de luchar por nuestra especie. Y tampoco nos mueve luchar por la Tierra, es decir, no nos sentimos ontológicamente tan vinculados a la Tierra. Y somos Tierra, no solo somos amantes del baloncesto o de una ideología política, fundamentalmente somos naturaleza. Y para afrontar esta nueva visión donde empieza a entrar la naturaleza en nuestra visión, porque nunca entró, ya lo dijo Víctor Hugo, que hemos hablado continuamente de nosotros sin que la naturaleza apareciera en el escenario, como si esta no estuviera. Pues empezamos con una ontología donde de verdad oigamos la naturaleza, y para eso yo vengo estudiando la biosemiótica, que trata de escuchar los signos que la naturaleza nos da, que no son lingüísticos, pero son muy potentes, e introducirlos en los debates. Defiendo un vitalismo como marco, una presencia de la vida como destino común, alegre, urgente y necesario. Y sí, un factor primero y necesario es la ciencia, la cual no impide la espiritualidad, pero ciencia, mucha ciencia. Me indigna la cantidad de ausencia de ciencia que oigo en los medios de comunicación, un exceso de subjetividad desinformada, donde todo vale lo mismo. No hay cambio climático, solo hay un cambio, un partido político lo puede decir y no pasa nada. Echo de menos que se pudiera poner una campana cuando un dirigente político, por ejemplo, en el Parlamento dice una cosa de estas, que sonara la campana y le dijera, no, perdone, hasta ahí, eso no lo puede decir, ¿no? Vale absolutamente todo. Después de esta defensa de la ciencia, defiendo la deliberación colectiva, que requiere mucha más participación ciudadana de abajo a arriba, desde los paneles, digamos, en los colegios, por ejemplo, a los paneles o asambleas ciudadanas, y podemos ir subiendo ahí hasta lo que yo defendería, que serían comisiones internacionales urgentes sobre diversos problemas. En el Centro de Estocolmo de Resiliencia hablan de 9 grandes problemas ambientales. Nosotros nos estamos centrando en algunos, pero hay que mirarlos todos en conjunto. Entonces, debería haber una comisión para cada una de ellas y después una intercomunicación entre ellas, que fuera democrática, pero que fuera vinculante, por favor. Es decir, que salieran de ahí leyes y también surgieran políticas a nivel internacional de verdad. Pero claro, estamos instalados en esa lógica del Holoceno, no del Antropoceno, y nuestros conceptos, nuestras miradas siguen ancladas a esos tiempos florecientes donde gastamos energía fósil como si no hubiera un mañana. Entonces, llegados aquí, sabemos que estamos aquí gracias a la cooperación, repartimos la carne, y gracias a que fuimos capaces de repartir la carne, sobrevivimos. Algunos me achacan esto por lo de la carne, pero la metáfora me sirve. Es un momento nuevo de reparto de la carne. O cooperamos, como decía Marco Aurelio, como los dientes de arriba y abajo, o desde luego no hay nada que hacer. Cooperación internacional para la supervivencia en condiciones dignas requiere de ayuda mutua. Pero no se piensen algunos que esto es solidaridad, altruismo exagerado. Todas las teorías de juegos muestran que el egoísta necesita cooperar. Es decir, que la mejor manera para seguir garantizando nuestra vida va a ser la cooperación, incluso desde el egoísmo. Así que necesitamos preservar, restaurar bosques, que es quizás lo más egoísta que podemos hacer, y también lo menos cuando al bosque lo concebimos como un objeto de deber. No hay razón, pues, para no cooperar. Así que voy a defender algo que puede parecer fuerte en este final. Voy a defender que no se debería cortar ni un solo árbol si no existe una razón suficiente para hacerlo. Sobre todo los árboles maduros, sobre todo los árboles que provienen de selvas originarias o de bosques originarios. Porque alguien puede decir, bueno, corto uno y planto otro, pero ¿qué tiene que ver un árbol que tiene 100 años o incluso 1000 años con un arbolito que yo pueda plantar? Por lo tanto, la carga de la prueba estaría en el que defiende cortar el árbol.
porque de entrada habría una consideración del árbol como ese marco existencial sin el cual no podemos vivir y con el que tenemos una relación de copertenencia clara. Por otra parte, y para terminar, debemos fomentar no solo la ciencia, no solo la cooperación, sino también emociones como el agradecimiento y el amor. No crean que me vuelvo ñoña con esto, ¿no? No lo soy mucho, pero creo que sin amor, sin esa experiencia de amor, es muy difícil el cuidado. Hay que amar la naturaleza, agradecer al día, que hay día, a la luna, que hay luna, y es difícil, muy difícil mantener lo que no se ama. Así que defiendo la restauración profunda, el rewildering, es decir, el asilvestramiento, y voy a terminar con un pequeño textito, déjenme que lo lea, de una filósofa, Robin Kimmerer, que es a la vez científica, pero quiere también recuperar esa otra ontología. Es decir, intenta hacer un tránsito entre lo que ella es, que es una profesora de Nueva York, y la ontología de sus ancestros, que es de los indios americanos. El libro se llama Una trenza de hierba sagrada. Me ha liberado un poquito de la ecoangustia, he de decirlo, y por tanto lo recomiendo. Y termina así: el pacto moral de la reciprocidad exige que honremos la responsabilidad contraída por todo lo que se nos ha entregado, por todo lo que hemos tomado. Es ahora, llevamos demasiado tiempo posponiéndolo. Celebremos una ceremonia para la Madre Tierra, extendamos las mantas hacia ella y coloquemos encima los obsequios que le hemos traído. Imaginemos todos esos libros, las imágenes, los poemas, los artefactos, los actos compasivos, las ideas trascendentes, las herramientas perfectas, la defensa con uñas y dientes de cuanto ella nos ha entregado, dones de la mente, de las manos, del corazón, de la voz, de la imaginación, en honor de la tierra. Esa es la misión que se nos ha encomendado, entregarle nuestro obsequio y danzar por la renovación del mundo, a cambio del privilegio de respirar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Pues tenemos 15 minutitos para preguntas. Si hay en el público, primero levantan la mano y ella les llevará a ver quién se anima, quién da más. Mira, aquí delante tienes una pregunta. Bueno, y a ver, y luego aquí delante. Si dicen su nombre, porque no les conozco y además detrás de la máscara menos, y así sabemos quién pregunta. No me he dado cuenta. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Ahí atrás, ¿no? Sí. ¿Había alguna pregunta atrás? Si no, hay aquí una delante. Es que había entendido que había una detrás, por eso iba. Entonces, aquí, por favor. No, él. Sí, muchas gracias. Yo propongo que pensemos un poco más sobre la cuestión de la muerte, que era el tema de la charla de Antonio, pero me parece es transversal también para todas las ponencias. Porque la muerte no es una cosa que simplemente podemos analizar y mencionar. La relación humana a la muerte es un duelo, y lo que nos falta es un duelo ecológico. No simplemente a los bosques que están desapareciendo, porque diciendo yo soy un bosque, entonces tengo que hacer duelo de mí mismo, de yo mismo, ¿no? Y también cambiar un poco entonces los discursos de la restauración y conservación, porque la conservación es una creencia que todavía no ha muerto lo que está a ser conservado, todavía está vivo. En cuanto la restauración ya reconoce la muerte e intenta reemplazar lo que hemos perdido. Pero en el medio es el momento, no es un momento, es un proceso muy largo del duelo que hay que hacer y hay que pensarlo filosóficamente. ¿Cómo hacemos ese duelo ecológico de una forma estética? Entonces,
cómo integramos la cuestión de la muerte en esas caminadas en el bosque, donde todavía yo veo muchas cosas de la estética romántica, pero un poco esa cuestión de la muerte no está muy privilegiada, y también en las cuestiones de la ética medioambiental. Y la otra complicación es que no solamente tenemos la muerte masiva de las especies, esa extinción masiva que está pasando, pero presenciamos también el fenómeno de la muerte de la propia muerte. Hemos hablado sobre ese crecimiento que parece infinito, que está olvidando todo el proceso del descomponer, del apodrar, que es la fantasía de nuestras economías. Pero hay el lado material también de ese crecimiento aparentemente infinito, una producción de materiales que no se descomponen, como los plásticos, que llevan 500 años para se descomponer, ¿no? O los materiales nucleares utilizados para la producción de la energía nuclear, que no se descomponen durante mucho tiempo. Entonces, la cuestión de la muerte que necesita el duelo y la complicación de la muerte de la propia muerte, la creación de esos materiales que no dejen a la metamorfosis que es la naturaleza, que es el bosque, desarrollarse. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues si no, sí, mira, justo aquí delante. Si os parece así, luego damos la palabra. Bueno, quería hacer una consideración sobre una etimología, ¿no? Antes se ha hablado del suelo, el suelo como humus, ¿no? Y es que humano, etimológicamente, proviene de humus, ¿no? Somos humus, etimológicamente. Y hay otra palabra también que tiene la misma proveniencia, que es humildad, ¿no? Y están esas tres palabras vinculadas con el suelo y con nosotros, ¿no? Pues quitar un poquito más. Perdona, ¿puedes repetir la segunda palabra? No se ha oído. No se te ha oído, Luis, la segunda palabra. Humus, humildad. Humildad viene también de humus, ¿no? Y sería otra característica humana que tenemos un poquito olvidada, ¿no? Y en relación con la muerte también, que es un tema importante que ha aparecido aquí, Sócrates planteaba que la filosofía es preparación y meditación para la muerte, ¿no? Para la vida también, pero preparándose para la muerte. Y filosofía era un modo de vida, y una transformación de esa vida. Eso era la filosofía antigua, ¿no? Y Sócrates habla también de la filosofía como cuidado del alma, ¿no? Cuidado del alma. Que siguiendo este hilo, Pierre Hadot ha planteado también la cuestión de la filosofía como forma de vida y ha recuperado una expresión que se utilizaba en la filosofía antigua, que es la filosofía como ejercicio espiritual, ¿no? Que resuena también en el último Foucault, cuando habla de la hermenéutica del sujeto o de las tecnologías del yo, ¿no? Me ha venido esta cuestión a la cabeza cuando has hablado de ese trabajo que no conocía y que me gustaría, que me parece muy interesante, ¿no? Ese trabajo de los caminos del bosque. He asociado con todo esto de Pierre Hadot y también Foucault, ¿no? Pero Pierre Hadot es el que influyó. Y bueno, está en el fondo Sócrates y por otro lado como el otro pilar de nuestra cultura, que lo queramos o no es el cristianismo, ¿no? Y no tiene otro mensaje que amar los unos a los otros y la cuestión del amor, ¿no? Que estaba también en Sócrates, Eros, el banquete, ¿no? El banquete de Platón no es sobre otra cosa que sobre el amor, Eros, en este caso Eros, ¿no? Eran unas consideraciones que me han venido al escucharos a vosotros. Muy bien, pues si hubiera una tercera pregunta, allí mira, en el medio, y ya pasamos la palabra a la mesa para cumplir
Me llamo Fernando y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que los políticos, dirigentes y demás, gente que mueve todo, son ciudadanos y no son pueblerinos. Entonces, yo vivo en un pueblo desde hace 20 años y te das cuenta de que todo es necesario y todo está porque tiene que estar. Pero al vivir en una ciudad estás tan ajeno de lo que es la vida que pierdes esa conexión con la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, la chicoria ya ha madurado y los jilgueros vienen y se comen las semillas de la chicoria para irse en su viaje hacia el sur, ¿no? Entonces es muy triste ver cómo ahora solamente hay 2 murciélagos viviendo en mi casa y que los golondrinas ya no existen y que los gorriones tampoco, pero sin embargo los agricultores siguen fumigando venenos todos los días y eso está permitido cuando tenían que estar fumigando por la noche, porque es la ley, fumigan por el día y desaparecen los insectos de las zonas. Y si vives en el campo, yo tengo un trozo de donde vivo que no lo toco nunca, que crece salvaje, entonces salen unas flores blancas y llegan unos escarabajos naranjas. No tengo ni idea de lo que son, pero justo cuando unas florecen, otras llegan, hacen su labor y desaparecen, y aparecen otras cosas, y todo está interrelacionado. Entonces el hecho de ser ciudadanos rompe la magia de darnos cuenta de dónde vivimos, a qué pertenecemos y sobre todo, o sea, de qué estamos hechos, porque es indivisible. Joder, yo me estoy comiendo los tomates que me da la tierra, y si tú cuidas la tierra y le echas humus y le echas estiércol de caballo y tal, es generosa, ¿eh? Pero el hecho de estar encerrados entre 4 paredes toda la vida nos corta la magia de darnos cuenta de quiénes somos y a qué pertenecemos, ¿no? Nada, simplemente quería decir eso. Bueno, muchas gracias, Fernando. Digo dos cositas y les paso a ellos para que cierren, porque quiero subrayar, ha salido en las preguntas ahora y lo han mencionado todos en la mesa, el tema, que además es muy lainiciano todo y muy de Conway, el tema de lo relacional, el tema de los bienes comunes, lo común, el tema del vitalismo, aun dentro de la propia muerte y del repensar la muerte, y el tema del amor, que era un tema muy leibniziano, quitándole, y muy espinocista también, y muy socrático, o sea, quitar que no solo es el amor al conocimiento, tiene que conllevar esa relación con ese universo con el que tú también has subrayado mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora con esto ya yo cerraría lo mío y os paso la palabra, si queréis, pues a los que os han apelado directamente les respondéis, un par de minutitos cada uno, empieza Antonio, luego Carmen y después Cristina, si os parece. Bueno, gracias a todos. Fernando, cuando escuchándote pensaba, bueno, es verdad, esto es así. De hecho, yo lo he vivido. Mi abuela era de un pueblo minúsculo del norte de Portugal y toda mi familia fue emigrando poco a poco y el pueblo está abandonado. Tal vez en el pecado esté la penitencia. En los procesos que están en marcha, las ciudades van a tener que sufrir y transformarse seguramente mucho más que los pequeños pueblos. Así que eso que ya nos lleváis de ventaja. Bueno, gracias Michael, gracias Luis, gracias Nacho, porque necesitamos congresos para que los académicos hablemos unos con otros. Luis fue mi profesor en la carrera de filosofía y gracias a esta ocasión puedo decirte que sigo siendo tu alumno en eso también. Pierre Hadot, efectivamente, para mí es una referencia. Lo que pasa es que si vengo a deciros, oye, es que nos tenemos que ir de ejercicios espirituales a Arantzazu, igual no me entendéis a la primera, ¿no? Pero sí también, porque precisamente esa revolución ecocultural de la que ha mencionado Carmen va por ahí. O sea, realmente esto no se puede hacer
las diferentes instancias normativas tenemos que colaborar. Esto no lo soluciona solo la ética, esto no lo soluciona solo la ciencia, esto no lo soluciona solo el derecho ni la política. Lo increíble es que vamos a tener que hacer una especie de trenzado bastante inédito, creo yo, para poder cambiar esto. Y en ese sentido hay que intervenir precisamente en cosas difíciles de intervenir, como nuestras propias nociones sobre la muerte. Efectivamente, el trabajo del duelo es necesario porque sin él seguimos en la primera fase, ¿no? Todos hemos hablado de las 5 fases. La primera es la negación y en esa estamos todavía como civilización. Si pasamos a la aceptación, podremos enfrentarnos a eso. La muerte de la propia muerte no lo sé, porque tal vez lo que tenemos que aprender es precisamente a reconocer nuestra propia finitud, porque culturalmente lo que alimenta nuestro sistema económico es precisamente esa voluntad, no sé si nietzscheana, de serlo todo, de que todos lo seamos todos, ¿no? Pues mi abuela, mis tíos, toda mi familia quería ser más, no quería quedarse pequeñito en el pueblo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que... ¿Qué procesos educativos? Bueno, es una historia compleja, pero tal vez el aprender a quedarnos con poco, a esa austeridad de la que ya estábamos hablando antes, pues es parte de la solución. No quiero abusar. Carmen, bueno, pues muy rápidamente, duelo sí, pero ojo, cuando murió mi hermana, una hermana mía con 16 años de cáncer, vivíamos cerca de la muralla de Ávila, pegadas a la muralla de Ávila realmente, y había muchísimos gorriones. Yo he vivido el duelo de mi hermana Elena y sigo viviéndolo porque eso no durará toda mi vida, y vivo el duelo de los gorriones porque ya no hay gorriones en Ávila. Pero claro, hay una diferencia. Perdón, además es que se me olvida quitarme la mascarilla. Hay una diferencia, y es que yo por mi hermana con cáncer no pude hacer nada, pero por la muerte de los gorriones puedo hacer mucho y puedo denunciar, porque cuando la muerte tiene causantes es necesario denunciar con fuerza, y esta es otra forma de vivir el duelo en la lucha, ¿vale? Y luego, respecto a Fernando, me parece que eres, evidentemente nos ganáis muchísimo, y de hecho, por hablarte de otra nueva enfermedad de estas, se llama ya déficit de naturaleza a lo que muchos padecemos en las ciudades. Yo tengo un hijo que cada vez que tiene 19 años y cuando ve un pájaro le da miedo. Diréis, ¿cómo puede ser? Este chico es un cobarde. Digamos que cuando el pajarito está quieto no pasa nada, pero cuando abre las alas se pone muy nervioso. ¿Por qué? Pues porque no ha visto pájaros. No ha visto suficientes pájaros y va a ser un ingeniero al que le voy a tener que llevar a los procesos estos de mi amigo para que se meta de lleno en la naturaleza y comprenda esos sentidos que por vivir, fijaos, en una ciudad que ni siquiera es una urbe, Salamanca, pues no ha tenido. Así que se están creando nuevos nombres para nuevos procesos, y uno, por ejemplo, es el de bichofobia, que mi hijo padece. Y hay muchísimos niños que lo tienen, y jóvenes, y ya hasta maduros, ¿no? Es que nos repelen los bichos, nos repelen muchos animales, nos repelen ciertas plantas, tocar la arena, etcétera, etcétera. Así que eso indica que ontológicamente hemos estado muy fuera de la naturaleza. Gracias. Gracias, Carlos. Solo una idea, porque me parece muy interesante lo que planteas también del duelo. Así, además, planteado tiene en sí mismo, cuando hablamos sobre los bosques, una fuerza también evocadora muy fuerte, o sea, como algo que... Pero yo también creo que debemos reflexionar, bueno, en el contexto en el que nosotros vivimos, con todos nuestros déficits, como señalaba Carmen, o sea, de la misma manera que qué vidas importan, qué muertes importan. Yo creo que es muy difícil ahora que nosotros llegamos a tener una consideración de que efectivamente un árbol muere. Probablemente que lo relacionemos con nuestra concepción de lo que es morir, ¿no? Y entonces sobre eso también hay bastante que trabajar, ¿no? Como señalaba Antonio. ¿Qué muertes importan y por qué importan? Creo que en esa consideración no solamente es, bueno, la poca relación que podemos tener, por ejemplo, de, bueno, pues saber que, por ejemplo, un pájaro vuela o que una manzana sale de un árbol, no, sino también, bueno, ya de una manera mucho más profunda, ese marco relacional en base a qué categorías, ¿no?
y esa de la muerte, tal y como la entendemos en nuestra concepción, por lo menos en la nuestra, es muy difícil que sirva de base, por ejemplo, para atribuirla en un marco relacional con la vida o con la naturaleza. Es compleja, porque la muerte que importa en nuestra cultura es la nuestra, no la de un árbol. Y eso nos tiene que hacer pensar también. Nada, con esto quería yo recomendar el libro de un amigo que está aquí, El bosque herido, y me había prometido abrir al azar el libro y terminar con una frase de donde abriera, y así ha sucedido, que termino leyendo en la página 19, dice: «Desde siempre sabes, bosque, que la planificación de esta forma de actuar exige un método que no es otro que darse, entregarse totalmente sin condiciones, el del mundo vegetal que habita en ti, si se vive, vivir sin límite, si se sueña, no dormir, sino soñar, si se llega, romper la brújula para no regresar». Bendito redondo azar, que diría Machado. Venga, muchas gracias y seguimos a la tarde.